Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas, carrera Administración de Empresas, asignatura Gestión Financiera Operativa. Quien les habla el ingeniero José Luis Morante Galarza. Vamos a ver el tema entornos de negocios fiscales y financieros. El entorno de negocios. En el entorno de negocios existen algunos tipos de organizaciones. Tenemos de propiedad única o unipersonal. Es una forma de negocio en la que hay un solo dueño o propietario. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una propiedad única o unipersonal? Ventajas: el propietario recibe todas las utilidades, pero así también se responsabiliza por las pérdidas. Los costos organizacionales son relativamente bajos. Los ingresos incluidos y grabados en la declaración de impuestos personal del dueño. Es decir, no hay una separación entre los ingresos de él y los ingresos de la empresa. Hay independencia en la toma de decisiones y se puede disolver fácilmente. Las desventajas serían: el dueño tiene una responsabilidad ilimitada. Esto quiere decir que su riqueza entera se puede usar para pagar deudas. Es decir, en el caso de que no le alcance para cubrir sus deudas, tendrá que poner de sus propios activos personales, como su casa, su carro, terrenos, etc. La capacidad limitada para recaudar fondos tiende a limitar el crecimiento. Es decir, este tipo de empresas no tienen mucha capacidad de crecer, ya que no son sujetos a crédito para crecimiento. El dueño debe realizar muchas actividades a la vez. Es decir, él es el que hace todas las actividades, tanto financieras, de marketing, pagos, cobros, gestión, etc. Dificultad para brindar a los empleados oportunidades de carrera a largo plazo. Son muy volátiles estas empresas. Falta de continuidad cuando el propietario muere. Como él fue el emprendedor, el que inició el negocio, una vez que él ya no está, es muy difícil que estas empresas así continúen. Sociedades. Una forma de negocio en la que dos o más individuos actúan como propietarios con fines de lucro. Ventajas y desventajas de una sociedad. Las ventajas: puede recaudar más fondos que la propiedad unipersonal. La capacidad de endeudamiento aumenta con el incremento en el número de integrantes. Mayor inteligencia y habilidad administrativa. Dos cabezas piensan mejor que una. Impuesto incluido y grabado en la declaración de impuestos personal del socio. ¿Cuáles son las desventajas? Igual que en el anterior, los integrantes tienen una responsabilidad ilimitada y probablemente deban cubrir las deudas de otros socios. La sociedad se disuelve cuando muere un socio. Hay mucha dificultad para disolver o transferir la sociedad por cuestiones legales. Ahora tenemos las corporaciones. Es una forma de negocio legalmente separada de sus propietarios. Las características que la distinguen incluyen responsabilidad limitada, no son responsables personalmente de las deudas de las compañías. Ventajas y desventajas de una corporación. Como ventajas, los propietarios tienen una responsabilidad limitada, lo que garantizan que no pierdan más dinero del que invirtieron. Es decir, ellos solo son responsables de la cantidad inicial que invirtieron o del número de acciones que poseen en ese momento. No responden con sus bienes personales. Suelen alcanzar un gran tamaño gracias a la venta de la propiedad o las acciones. Esto le da una ventaja de conseguir financiamiento y poder crecer. La propiedad es fácilmente transferible por el medio de las acciones.
Aquí se pueden dar el tema de las compras de compañías, fusiones, adquisiciones, etc. La empresa tiene vida más larga. Puede contratar a administradores profesionales. Como vimos en capítulos anteriores, el tema de la teoría de agencia. Tiene mejor acceso al financiamiento. Al ser grandes, también los bancos, las instituciones financieras van a estar atrás de ellos para ofrecer créditos. Desventajas. Los impuestos generalmente son mayores porque se grava el ingreso corporativo y los dividendos que se pagan a los propietarios también se gravan. Costos de organización más altos que en otras modalidades. Al ser más grande se pone también más compleja una empresa. Sujeta a mayor regulación gubernamental. Normalmente, por ejemplo, en Ecuador, las corporaciones son contribuyentes especiales del Servicio de Rentas Internas. Carece de confidencialidad porque las autoridades requieren que las empresas hagan públicos sus resultados financieros. Es decir, hay mucha más transparencia en este tipo de empresas. Ahora vamos con el entorno fiscal. Se refiere puntualmente a los impuestos. Casi todas las decisiones de negocios se ven afectadas directa o indirectamente por los impuestos. Mediante su poder impositivo, los gobiernos, tanto estatal como local, tienen una influencia profunda en el comportamiento de los negocios y sus dueños, lo que podría resultar una decisión de negocios sobresaliente en la ausencia de impuestos, puede estar muy por debajo de ello en presencia de impuestos. El impuesto corporativo en Ecuador. En Ecuador las empresas pagan dos impuestos que tienen una relación directa con sus ganancias. El primero es el 15% de participación de trabajadores en las utilidades. El segundo es el 22% de impuesto a la renta que se calcula después de la participación de trabajadores. Aquí intervienen los amigos del Servicio de Rentas Internas. Para consolidar ambos impuestos y determinar la carga total impositiva se hace el siguiente cálculo. Vamos a suponer que tenemos una utilidad antes de impuesto de participación de trabajadores e impuesto a la renta de $100. Calculamos el 15% de trabajadores, nos da el 0,15 multiplicado por los 100, nos da $15. Luego, para obtener la utilidad antes de impuesto a la renta, que es 85, tenemos que restar los $100 menos los 15. El 22% de impuesto a la renta se calcula sobre la base de 85, es decir, 0,22 por 85, nos da 18.7. Ahora bien, si sumamos los valores de ambos impuestos, es decir, el 15% de trabajadores que nos dio $15 y lo que se imputó con respecto a los 18,7 de impuesto a la renta, tenemos un valor total de 33,7 sobre una base de 100. Recuerden que la utilidad antes de trabajadores e impuesto a la renta fue de $100. Es decir, que el impuesto combinado será de un 33.7%. Los impuestos en otros países. Los bonos son valores de deuda utilizados tanto por empresas privadas como por entidades del gobierno. Los intereses ganados por los tenedores de bonos normalmente pagan el porcentaje de impuesto sobre el ingreso gravable. En Estados Unidos es del 34%, similar a Ecuador. Los bonos, recordemos que son títulos de deuda, ¿verdad? Ahora bien, en Estados Unidos una corporación puede tener acciones en otra compañía. Si recibe dividendos en efectivo sobre esas acciones, normalmente el 70%
de los dividendos están exentos de impuestos, es decir, no se paga impuestos sobre el 70%, sino que sobre el 30% es que se calcula con la misma tasa para los ingresos gravables del 34%. Tipos de impuestos. En Ecuador tenemos impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales, impuesto a salida de divisas, tasas municipales, permisos de funcionamiento, cuerpo de bomberos, salud. ¿No? Entonces, y estos son por citar algunos de los más conocidos. Ahora vamos a hablar algo que es la depreciación. La depreciación está ligada al tema de los impuestos. La depreciación es la asignación sistemática del costo de un bien de capital o un activo fijo en un periodo dado para reportes financieros, fines fiscales o ambos. Las deducciones por depreciación en la declaración de impuestos de una empresa se manejan como gastos. Así, la depreciación disminuye el ingreso gravable. Si todo lo demás permanece igual, cuanto mayor sea el cargo por depreciación, menor será el impuesto. Es por eso que a la depreciación se la conoce como escudo fiscal, porque al nosotros declararla como gasto, nuestra utilidad antes de impuesto disminuye y por lo tanto vamos a pagar menos impuestos. Tipos de depreciación. Tenemos el clásico de línea recta que se utiliza en Ecuador. También hay uno que es el sistema modificado acelerado de recuperación de costos, SMARC, entre otros. Este último se usa normalmente en los Estados Unidos y es un tipo de depreciación acelerada. Vamos a hablar un poco de este sistema modificado acelerado de recuperación de costos o simplemente SMARC. Esta es una tabla donde podemos ver cómo se deprecia los activos. En la columna de año de recuperación tenemos los años que se calcula la depreciación y en la parte de las filas tenemos la clase de propiedad, tenemos clase 3 años, clase 5 años, clase 7 años y clase 10 años. Es el tipo de activos, cómo se deprecian los de clase 3 años, cómo se deprecian los de 5 años. Si vemos los activos de clase 3 años, se deprecian de la siguiente manera. Para el año 1 se deprecian un 33,33%, para el año 2 se deprecian un 44,45%, para el año 3 14,81% y finalmente para el año 4 7,41%. En total, ahí está la sumatoria, da un 100%. Y así con cada una de las clases. A diferencia de, por ejemplo, el de línea recta, que todos se deprecian igual de manera uniforme todos los años. Ahora vamos a hablar sobre el entorno financiero. En su gran mayoría, los negocios operan en el sistema financiero, que consiste en diversas instituciones y mercados. Hablaremos sobre las instituciones financieras. Sirven como intermediarios para canalizar los ahorros de individuos, empresas, gobiernos hacia préstamos o inversiones. Pagan intereses por los fondos depositados. Ofrecen servicios financieros como cuentas corrientes, tarjeta de crédito. Invierten los ahorros de los clientes en activos productivos como acciones y bonos de otras empresas, y cobran un interés por los préstamos otorgados. Y conocemos a los bancos. Mercados financieros. Los mercados financieros son foros en los que los proveedores y solicitantes de fondos de dinero realizan transacciones de manera directa. Es decir, en esta parte no utilizan al intermediario financiero como vimos que era el banco.
Tipos de mercado financiero. El mercado de dinero se dedica a la compra y venta de valores negociables o deuda corporativa y gubernamental a corto plazo, menos de un año. El mercado de capital maneja deuda a largo plazo, que es de más de un año de vencimiento original, e instrumentos financieros como los bonos y las acciones. Tipos de mercado financiero, que se conoce como un mercado primario, que es un mercado de las nuevas emisiones, las que se emiten por primera vez. Tenemos también el mercado secundario, que los valores existentes se compran y se venden. Se negocian valores que ya están en circulación y no son nuevas emisiones. Hablaremos ahora de la tasa de interés. Es la cantidad de dinero que representa un porcentaje del préstamo que se ha requerido y que el deudor deberá cancelar a quien le presta. Es simplemente el precio por el uso del dinero. Otro factor que tenemos es la inflación. Es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios existentes en el mercado. Cuando el nivel de precios sube, el dinero pierde valor adquisitivo. Influencia de la inflación en las tasas de interés. La tasa de interés nominal sobre un valor comprende una prima por inflación. Es decir, hay que considerar la participación de la inflación en los activos financieros. Irving Fisher expresó que la tasa nominal de interés sobre un bono es la suma de la tasa real de interés y la tasa de inflación esperada. Ejemplo, si la tasa real de interés es de 4% y se proyecta una inflación del 6%, el rendimiento nominal del bono se calcula en un 10%. Es decir, que tenemos que considerar para un rendimiento nominal incluir la afectación de la inflación, porque hace perder el valor adquisitivo del dinero en el tiempo. Eso es todo. Aquí está la bibliografía, los libros de Van Horn del año 2010, Fundamentos de Administración Financiera, y de Lawrence Gitman y Suter, Principios de Administración Financiera, del año 2012.